Bueno, hoy cambiamos de sintonía de sitio. Para quien no nos conozca, que somos los convidados de piedra que hay para por la aquí. Mayoría. Nosotros tenemos lo que antiguamente se llamaba un programa de radio, ahora se llama un podcast, que se llama Cuando se come aquí. Somos María, Tate, yo que me llamo Jorge y Pierre. Y estamos aquí muchísimas gracias a Comic Store de Soho, de aquí de Málaga. Venimos de Granada para tener con nosotros a Paco Roca y a Rodrigo Terrasa. ¿Terrasa o Terrasa? Siempre la digo con los nombres. Y en verdad, dice, para presentar, digo, es que poca presentación, por ejemplo, tiene una persona como Paco Roca, que... Muy buenas. Que tiene hasta su propio reportaje de televisión, que tiene una música... documental. Sí, su propio documental, es decir... Pero vosotros no. ¿Qué? Nosotros a partir de ahora. Ah, vale, yo pensaba que todo el mundo tenía un documental. Ah, bueno, pues no. Se te conoce por eso, ¿verdad? Sí. Premio Eisner, Premio Nacional de la Crítica, creo que en Angoulême también algo. No, Angoulême no. ¿No? Angoulême no, Bueno, todavía. Vamos Todavía a te hablar. quedan cosas por hacer, Sí. fíjate, ¿eh? Por otro lado, Rodrigo Terrasa, periodista del Mundo desde hace pues, un montón de años, que entre otras cosas, entre el abismo del guión del abismo del olvido, tiene el estupendísimo, que a mí me gusta mucho, La ciudad de la euforia, editado por Libros del Caos. Es el libro bueno. Es el bueno, ¿no? Tiene dibujos. Oye, acerca de ese libro, ¿tú en algún momento con ese libro no pinchaste a Paco para intentar... ¿Me lo ilustrara? Sí, porque yo veo a Rosita Amores ahí... Bueno, una adaptación. Ya lo que nos faltaba ya. Sí, ¿no? No le dé idea. Bueno, el caso es que ambos vienen ahora con El abismo del olvido, un cómic que va, creo que ya por su tercera edición, y además tiene pinta de que son ediciones gordas, no ediciones de 50 ejemplares y cosas así, ¿vale? Que cuenta la historia de, entre otros personajes, de Leoncio Badía, que precisamente era la canción que he puesto al principio del grupo también de Levante, alicantino creo que es, de Futuro Terror. Y que yo me imagino que habréis escuchado, lo habrán enviado. Oye, que casualmente, ¿sabes? Salió... Se acaban de separar. Sí. Vaya. Sí, lo sé. Llegamos a plantearnos invitarles a alguna presentación a que tocaran en directo, pero luego igual pensamos que se asustaba alguna... Las familias o algo así igual se asustaban y ya lo descartamos. No creo, hombre. He leído, mira, para empezar he leído que todo viene de una entrevista que, Rodrigo, que tú hiciste a Pepica, ¿no? La verdadera protagonista a lo mejor del libro, Sí. ¿no? Que hiciste allá por 2010, 2011, ¿no? ¿Puede ser? 2013 creo. 2013 se publicó. Vale. Yo siempre hago la misma pregunta y voy a romper el hielo a todas las personas que escriben libros sobre temas más de memoria histórica o... no sé si a ti como periodista te han llegado mucho de... tío, otra cosa de la guerra civil o... Sí, incluso yo creo que al final caemos un poco todos en la trampa, ¿no? Y incluso nosotros tuvimos esa sensación al principio de si vamos a conseguir que esto realmente fuera un tema interesante. O sea, yo desde el principio tenía claro, como decías, yo conocí a Pepica Celda en 2013 y oí hablar por primera vez de Leoncio Badía, que es como el otro gran protagonista de esta historia, entonces, hace más de 10 años, y tenía muy claro que era un historión. O sea, una historia que como periodista, o sea, te pasan 1000 historias cada día por las manos, pero hay algunas que te guardas un poco con la sensación de que tienen mucho más recorrido que un mero reportaje en prensa que al final dura pues un par de días. Y en este lo tenía claro. Y sí es verdad que te da un poco de pereza. Yo creo que una de las cosas por las que me costó convencer a Paco para embarcarlo en este proyecto fue esto, ¿no? La sensación de volver a tratar un tema que él ya había tratado, como era la posguerra española, de meterse en un tema de memoria histórica otra vez. Pero creo que al final la clave para convencerle, para que él se implicara, y creo que al final es un poco la clave del éxito del abismo del olvido, es que pusimos el foco en unos personajes que son increíbles. Y si conoces un poco la historia de Pepica Celda, que es lo primero que hicimos, fue volver a hablar con ella 10 años después, y indagas un poco en lo que había detrás del personaje de Leoncio Badía, que era como la gran incógnita para nosotros, es que te quedas atrapado en una historia así. Creo que un poco es lo que explica que el cómic esté yendo tan bien, es eso, es huir un poco de todo este ruido, además, sobre todo cuando vienes un poco del mundo del periodismo como soy yo y del periodismo político, está todo como muy intoxicado y es un debate el de la memoria histórica y de las fosas comunes muy o sea, lleno de barro y de fango, esto de fango que se ha puesto tan de moda últimamente. Y creo que el éxito ha sido eso, ¿no? Alejarnos de eso, poner el foco en una historia puramente humana y huir un poco del discurso este de los políticos y del ruido de la prensa y de los medios de comunicación.
Oye, bueno, No, iba a añadir también una cosa, ¿no? Que muchas veces no se echa en cara también al mundo de la cultura el tocar continuamente este tema, que por un lado es mentira, que hay muy pocas historias que traten sobre la memoria. O sea, si vemos todo lo que se ha producido, yo qué sé, en los últimos 5 o 10 años en cómic, o sea, los cómics dedicados a memoria histórica, no sé si llegarían a un 10%, un 5% de todo, y nadie se pregunta, ¿no? Si el mundo necesita otra historia de Spider-Man o necesita otra aventura sobre los templarios, o sea, no, pero sin embargo con este tema... Con este sí, ¿no? Sí, ¿no? Siempre hay esa pregunta, ¿no? Y luego, por otro lado, justamente, ¿no? Yo creo que son los políticos los primeros que están continuamente con este tema, ¿no? En la Comunidad Valenciana, que es de donde venimos, uno de los primeros, ¿no? Acuerdos de ley que han hecho al llegar al gobierno los dos partidos, PP y Vox, ha sido hablar de la memoria, ¿no? Y crear esta nueva ley de concordia, o sea, con todos los temas que hay, o sea, una de sus prioridades Sí, de su clave. era el tema de la memoria, ¿no? Con lo cual, bueno, será por algo o no seremos nosotros los que caemos de nuevo una y otra vez sobre este tema. Sin embargo, a mí me parece como una obra muy, muy básica para principiantes, porque además comienza muy estilo periodístico, ¿no? Precisamente en poner en negro sobre blanco, esto va de esto, la ley salió por esto, tal, no sé qué, y va de eso, ¿no? Sí, de hecho, tú has dicho que te costó convencer a Paco porque volviera otra vez a una historia de la posguerra, pero yo no la veo como una historia de la posguerra, yo la veo como una historia de actualidad. Sí, desde luego nos están haciendo una promoción. Nosotros estamos empezando a plantearnos repartir los royalties con Vox y con el Partido Popular. Bueno, ahora campaña. tenéis un insigne político, bueno, un insigne candidato a las europeas que ha dicho que prefiere un TV de Capitán Trueno a cualquier cómic sobre tumbas anónimas. Yo entiendo que no se refiere al vuestro, porque el vuestro no va de tumbas anónimas, va de fosas comunes, que no es lo mismo. Ya, y si son anónimas eran para él, desde luego. Siempre hay alguien detrás que comparte los mismos apellidos. Sí, pero es verdad que al final es increíble, porque hacer un cómic, claro, yo cuando me planteé hacer un reportaje en el periódico, lo más que le dedico son 5 días. Y el cómic han sido casi 3 años, 2 años largos. Entonces sí tienes un poco la sensación de que... Y encima venía de una historia que yo había publicado hace 10 y que Paco y yo llevábamos comentando igual 6 años. Al principio un poco de broma, luego pues intentando convencerle, un poco así de coña, pero que era una idea que nos rondaba desde hace un montón de años. Y cuando te pones de verdad a hacerlo, la sensación es que vas a llegar tarde. Que además durante estos años que hemos estado trabajando en el cómic, en la Comunidad Valenciana gobernaba una coalición de partidos progresistas y se exhumaron miles de cuerpos en el cementerio de Paterna, donde había más de 2.000 asesinados y enterrados en fosas comunes. Y la sensación es que llegabas tarde, que este tema ya estaría superado y que cuando se publicase el cómic igual esto no le interesaba a nadie. Y aquí estamos en el año 2024 hablando otra vez de esto, de leyes de memoria histórica, de leyes de concordia y mientras acabamos el cómic todavía se estaban exhumando fosas en Paterna. Entonces, para nosotros ha sido una suerte, entre comillas, porque hemos podido verlo y trabajarlo de primera mano, pero si te planteas realmente que han pasado más de 80 años desde entonces, es delirante que todavía estamos hablando de esto. Perdón, María. Hay una cosa muy bonita después de la publicación del libro, es que en Instagram, que te sigo, te vas a la casa de Pepica y le entregas el libro. Es una cosa que, por ejemplo, Paco no pudo hacer con un libro a mí que me encanta, que son Los surcos del azar, pero tú sí pudiste con el personaje principal del libro. ¿Cómo fue ese momento cuando ella, no sé si ella lee mucho TVO, no, creo que no. Este sí. Bueno, fue muy emocionante. O sea, para nosotros también era una cierta presión porque ella era muy mayor. Cuando le planteamos la idea de hacer el cómic, ya tenía 90 años. Y sí, era un poco la sensación de llegar a tiempo, ¿no? De que lo pudiera ver. Y es verdad que su familia ha colaborado muchísimo con nosotros, sobre todo su sobrino, que además es periodista, fue fundamental para nosotros y hemos contado con su colaboración todo el rato. Entonces, poder entregarle un cómic y volverla a ver fue muy emocionante. De hecho, ella tiene uno dedicado que le dedicamos nosotros y que le entregó su familia, y nos contaban que le han tenido que comprar otro de repuesto para proteger el firmado, porque lo utiliza. Dice que para ella, que no es creyente, el cómic es como su particular Biblia. Entonces la lee todos los días. Bueno, a mí su familia me manda imágenes de su bisnieta leyendo el cómic por las noches. Es súper chulo. Y más allá de eso, claro, para ellos es la historia que han oído toda su vida, ¿no? La historia que han ido contándoles de generación en generación sobre cómo su abuelo o su bisabuelo fue fusilado y enterrado en una fosa común. Lo han oído, pero nunca lo han visto en imágenes, porque no existen imágenes de toda esa época. Entonces, para ellos es tener un poco la historia de su vida en imágenes y la sensación de que además es algo que va a perdurar a todos ellos. Cuando se publica una obra así, me imagino que es como una película, nunca sabes si el público va a estar ahí.
aunque el nombre de Paco Roca es verdad que es, al ser el número 1, puede atraer mucho. Pero tú en algún momento dijiste, ¿alguien va a estar interesado en leer eso? Yo creo que estaba más convencido que Paco, es verdad que porque yo sabía que me aliaba con el mejor. Pero también porque sabía que la historia... Hombre, no imaginaba un éxito como el que está teniendo, desde luego. Y ahora que me he embarcado en la gira esta de promoción con Paco, alucino, claro, en cada sitio. Yo venía de presentar mi libro y venían... El día bueno venían 20 o 30 personas. Ahora estamos 3 horas firmando. Es como otra liga. Pero sí tenía la sensación de que era una historia muy, muy potente. Y me ha sorprendido... Todo lo que me ha sorprendido ha sido en positivo. O sea, me daba, por ejemplo, mucho miedo trasladar parte de esto que os decía antes, ¿no? Del clima en el que nos movemos los periodistas, que es muy tóxico y genera mucha, pues esto, la polarización está en la que vivimos instalados ahora. O sea, yo cualquier reportaje que publico en el periódico siempre sé que voy a recibir insultos, amenazas de muerte, comentarios de mis propios lectores insultándome. O sea, es infinitamente mayor el porcentaje de insultos o de amenazas que el de elogios. Y me daba miedo intoxicar un poco el mundo de Paco, que es un ser de luz, con esto, ¿no? Encima en un tema tan sensible como este y tan politizado, pero al final es que es imposible, o sea, no puedo competir con la bondad de Paco, entonces ha sido completamente al revés, o sea, te das cuenta de primero lo ridículo que es el ego que a veces tenemos los periodistas y el microclima en el que nos movemos, y que cuando sales de ahí la respuesta a un tema como este es abrumadoramente positiva, y creo que eso desmonta también mucho del discurso político, y esto no interesa y tal, pues bueno, para no interesar, nosotros estamos vendiendo muchísimos cómics sobre un tema que supuestamente no interesa, y para ser un tema que genera tanta crispación y que rompe España y que polariza tanto la sociedad, pues nosotros no hemos recibido absolutamente nada de eso durante la promoción del cómic. No, es que además el cómic está muy bien narrado en el sentido de que tiene datos que son totalmente verídicos, me imagino que viene un poco de la línea periodística, ¿no? De que yo lo veo totalmente necesario porque es algo que, bueno, hay cierta vertiente que por mucho que le quieras intentar meter algo para que empatice con ese tipo de personas que vivieron aquella situación, no lo va a hacer. Pero para gente a lo mejor que no conoce tanto la situación o que tiene un cierto interés, leer esto es como empatizar con lo que pasó, entender por qué la gente quiere recuperar a sus familiares, que es como empezáis el cómic, ¿no? O sea, una de las cosas que nos clasifica al ser humano es que siempre le hemos dado entierro a los muertos, descansa en paz, ¿no? O una especie de ritual para despedirnos y que es necesario. Y aquí empatiza totalmente. Entonces, pues bueno, lo veo que es normal que la gente lo haya recibido con ese corazón abierto. Y otra cosa que os quería preguntar es que, ¿qué os une a vosotros para hacer el cómic? ¿Erais amigos? Me intuyo desde el principio, porque yo te voy a preguntar, ¿por qué elegiste a Paco? Seguís siendo ¿Por qué amigos? elegiste a Paco? Sí. Y a Paco era fácil. Sí, claro, viendo todo esto dices, ¿cómo no? Si es el mejor. No, bueno, Paco y yo nos conocemos hace un montón de años, hace más de 20 años, y yo he tenido la suerte de seguir un poco todas sus obras casi desde la génesis, o sea, soy de poder leer sus bocetos, de compartir cosas, y cuando yo he compartido reportajes con él o el libro que publiqué, o sea, somos amigos hace un montón de tiempo. Entonces, evidentemente, yo no habría hecho este cómic con ninguna otra persona. Y lo digo siempre un poco de broma ahora que ya estoy cobrando los derechos de autor, pero mi idea era que lo hiciera él. O sea, yo ya le había echado una mano en documentación, en algunas viñetas, en prensa o algo, y yo era intentar convencerle de que él contara esta historia. Y bueno, cuando él me dijo de hacerlo juntos, vamos, para mí es un regalo, evidentemente. Pero creo que también un poco parte del éxito que haya funcionado es que eso, que ya nos conocíamos de hace un montón de tiempo y que no hay un interés oculto en ninguna de las dos partes por ni una batalla de egos ni nada de eso. Yo sabía que todo mi curro en esto está al servicio de una obra de Paco Roca, evidentemente. No aspiro a otra cosa, ni a que se conozca como el cómic de Rodrigo Terrassa. Entonces creo que eso ha facilitado mucho el trabajo. Entonces, con la amistad me imagino que habrá sido llevadero y ameno, ¿no? Muy Sí, guay. hasta ahora no sé si vamos a sobrevivir a la promoción. Sí, vamos a hacer como interterror. Empezar a generar conflictos y cada uno por su lado, pero sí, vamos, encima, o sea, que esté yendo tan bien y poder hacer toda la promoción al final con un amigo es un regalo, vamos. ¿No? Bueno, no, la verdad es que sí, que nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre habíamos querido como encontrar, ¿no? El proyecto para poder colaborar juntos. A mí siempre me ha interesado el tema del periodismo y de juntar, ¿no? Utilizar el cómic también de otra manera, que no sea solamente desde la ficción, poder mezclar un poco, pues eso, ¿no? Esa parte de narrativa y esa parte de periodismo. Pero no encontrábamos la oportunidad para hacerlo, ¿no? Como dice Rodrigo, habíamos colaborado alguna vez, más de forma de que él me había ayudado con la documentación, para alguna cosa que tenía que hacer pues para prensa, no sé, o El País o Cambio 16, no sé qué era.
Y tener a Rodrigo, que es capaz de encontrarte documentación rápida, de decirte quién sabe, quién no sabe sobre un tema, la verdad es que me vino muy bien. Pero sobre todo era el poder encontrar un proyecto que nos permitiese desarrollar ese camino, ¿no? El que me parece que muchas veces el cómic, al igual que el cine, digamos que es capaz de emocionar, sin duda, ¿no? Pero muchas veces le falta esa parte de pozo, como tú decías, de datos, de llegar a meterse en matices que a veces con la narrativa no te lo permite, ¿no? Porque te para la historia, te la corta, o porque queda muy falso poner en boca de los personajes, pues que sepas que en España llevamos, sí, ¿no? Hay tal, y llevamos como exhumadas, no sé qué, siempre queda todo ese tipo de cosas muy, muy falsas, ¿no? Sin embargo, la literatura es capaz de juntar todo eso, ¿no? Dentro de una narrativa es capaz de hacer un paréntesis en la narración y meterte datos, dedicar un capítulo a contextualizar, y eso en literatura nos entra bien y no hay ningún problema, ¿no? Y a veces en el cómic nos cuesta entender eso, ¿no? que un cómic está más cerca de la literatura, de una novela, por ejemplo, de un libro, que de una película. O sea, en el cómic no tenemos por qué, ¿no? Ceñirnos tanto a esa narrativa cinematográfica de contarlo todo con acciones y que tenga una trama, que no perdamos nunca el hilo y todo este tipo de cosas, ¿no? Un cómic se lee de otra manera, ¿no? Entonces al final era un proyecto que era perfecto para eso, ¿no? Porque como hablábamos antes, ¿no? Es un tema que está politizado, que tiene un montón de fango y de ruido por encima, ¿no? Y la idea era despojar de todo eso y empezar desde cero, ¿no? Como si tuviésemos que entenderlo nosotros también y explicárselo a alguien totalmente ajeno a este tema, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que nos proponíamos o que nos exigimos es que, bueno, que este cómic se va a publicar en muchos países, como todos los que vengo haciendo últimamente, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a explicar esta historia a un turco cuando lea nuestra historia, o a un alemán, o a alguien que está en Nueva York o en cualquier sitio perdido en Estados Unidos, ¿no? Entonces no dar nada por sentado y empezar de cero. Y por eso también importante era el tema bueno, pues vamos a ver, los enterramientos. ¿Por qué estas personas quieren enterrar a su ser querido? Como decía Rodrigo, porque quieren derrocar un gobierno, porque quieren romper España, porque quieren, yo qué sé, ¿qué buscan, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, de que lo que quieren es lo que querríamos cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia, ¿no? Y es tener a tus muertos enterrados de una forma digna y poder llorar en público y tener un lugar donde tú quieres y llevarle flores o llorarle o tenerlos en una urna en tu casa, o lo que tú quieras, o echar las cenizas al mar. Pero eso es algo que cualquiera de nosotros quiere y entiende, ¿no? Entonces empiezas pensando ya que, bueno, que esto es la cosa más normal del mundo. Entonces, ¿en qué momento todo esto empieza a torcerse, ¿no? Y en qué momento las víctimas, ¿no? de una represión, gente que está en una fosa común, ¿en qué momento, ¿no? Dejan o dejamos de comportarnos de una forma humana para con ellos y con sus familias, para convertirlos en víctimas de segunda, ¿no? Que es algo que llega hasta la actualidad, ¿no? Entonces, era muy importante también el matizar todo eso, ¿no? Y pensamos que solamente con una narración no podíamos entrar al detalle, ¿no? Cómo explicar, pues, esa ley de memoria, cómo explicar los enterramientos, cómo explicar que ya lo decía Homero hace 2000 años, de la importancia que son los entierros, cómo explicar que en el contexto europeo de las guerras ya no quedan fosas comunes localizadas y que lo nuestro en España es una anormalidad, ¿no? Cómo explicar, pues, que los ayuntamientos se pongan en contra, ¿no? Todo esto necesitamos también esa otra parte de la emotiva, narrativa, que pudiese explicar, y el trabajo con Rodrigo era perfecto para eso, ¿no? Para poder juntar esa visión periodística con esa otra narrativa más de contar, ¿no? Todo lo que había ocurrido. Yo quería hablar un poco estamos en una tienda de cómics, muchos dibujos. Quería hablar, bueno, todo el mundo sabe cómo eres, cómo dibujas. En ha probado algo, creo que es nuevo. No quiero spoilear porque para esta gente yo soy el chico del spoiler, siempre voy spoileando. No, es que, pero, Paco, no sé si de acuerdo, pero en nuestro último programa sí, nos dijiste que ibas a trabajar con algo nuevo. Pero no es eso lo que quiero decir. En este libro, en el Abismo de los Vilos, en la página 277 hasta la 279, ¿por qué? Vale, la foto. Sí. Vale, bueno, eso... Es verdad que... Un segundillo, que hay... antes de contestar. ¿Eso está lo debatís o eso es una licencia que se te ocurre a ti? ¿O habla contigo? Mira, lo voy a hacer de esta manera. No surgió, pero sí lo debatimos, sí. Sí,
La verdad es que ha sido Porque para el como, lector es sorprendente. como muy orgánico, o sea, no... Digamos que todo, claro, lógicamente lo íbamos consultando. También es verdad que Rodrigo está en Madrid, yo estoy en Valencia, pero bueno, ahora ya no es ningún problema y por WhatsApp, por teléfono, por correo, estamos en contacto continuamente, ¿no? Y lo íbamos hablando todo ese proceso. Y ahí es verdad que en un principio daba un poco de... Eso surge ya en los bocetos, creo yo. Y es verdad que en un principio piensas que puede ser muy chocante y te da mucho miedo que eso quede cómico, pero yo creo que podía más lo que digamos la sensación que te deja una vez rompes esa primer choque, ¿no? De encontrarte una fotografía, ¿no? Y es el darte cuenta, es que claro, la historia de Manuel Gimeno ¿no? De Manuel Gimeno es que es tremenda, o sea, una persona que sabemos quién es, pero que ya nadie le reclama y que vuelve de nuevo a esa fosa común, ¿no? Y nos damos cuenta de que, claro, mientras recordamos, y es un poco la esencia de este libro, ¿no? Mientras recordamos, existen. O sea, en el caso de Manuel Gimeno sabemos quién es, pero ya nadie le recuerda. Y lo único que sabemos de él es lo que ha quedado pues en su sentencia de muerte. Lo que sabemos a partir de los huesos que encontramos, de sus fracturas, del cinturón y lógicamente también de una única foto. O sea, solo tenemos una foto de él que es la que aparece en ese carnet. Entonces nos parecía que podía funcionar bien, ¿no? Le daba más drama. Una vez pasado ese primer golpe chocante, que le daba mucho drama, ¿no? Todo lo que sabemos de esa persona, todos sus gestos, toda su vida resumida en una única foto, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final creo que funcionaba en la narración. María, ¿tú qué ibas a decir? Porque... No, yo iba a decir que... Iba a decir otra cosa. Sí, yo pensaba que estaba hablando del cerrado por vacaciones. Vale. Del Batman. Sí. Es que en nuestro último programa me acuerdo Sí, de sacar... claro, ya hace años. En el Sí, 2019 sí. te Es que además entrevistamos. hemos tenido como invitado 2 veces, esta es la tercera. Y encantado y que haya una cuarta ya. Exacto, ¿verdad? Me acuerdo que estabas diciendo que ibas a trabajar en algo nuevo, en un género que no habías trabajado nunca. Sí. Y claro, me he acordado, como Pierre es tan fan de los superhéroes, me he acordado del Batman en Benidorm. Sí. Claro, que estabas trabajando en ese momento, sí. Pero bueno, no era exactamente esto, porque el proyecto era algo más grande, o sea, que viene de antes del abismo del olvido y que yo creo que fue cuando hablamos, que era, me parece que después de Regreso al Edén, puede ser la última vez. De regreso, Sí. te entrevistamos por Regreso al Edén. Sí, pues después de Regreso al Edén contactaron conmigo DC para ofrecerme un proyecto, entonces que escogiese un personaje y que hiciese algo con él. Y entonces me hizo mucha ilusión porque pues eso era totalmente un registro muy diferente al que había hecho. Venía de haber hecho Regreso al Edén, que también era una historia más o menos triste, y me apetecía ese cambio de registro. Y entonces elegí Catwoman y era una miniserie de 4 números. Entonces empecé a trabajar con esa serie, escribí el guión pensando que bueno, que era todo como muy rápido y que iba a ser mi siguiente proyecto. Escribí el guión, se lo pasé a DC para que me diesen el ok al guión y esperé que, bueno, pues si no en una semana, seguramente en 2 semanas me dirán algo. Entonces pasaron 2 semanas, 3, 1 mes, 2 meses, 3 meses y antes de ello DC me dijo, bueno, pues como todavía no te podemos decir nada del guión, te ofrecemos otra cosa que es el Batman un Batman para este recopilatorio. Lo terminé, nos metimos con el abismo del olvido y ya a mitad del proyecto es cuando me dieron el ok a este nuevo. He hecho ya los bocetos de toda la serie y ahora seguramente pasará otro año, haremos otro proyecto, o sea, seguramente Catwoman para Esta fue como la jubilación. segunda opción, o sea. Bueno, esto fue como para te vamos a ofrecer otra cosa, sí, para Sí. tenerme ocupado un poco mientras, Claro. ¿no? Como no tenías cosas que hacer. me dijeron para que si que quería. dejara de preguntar, ¿no? Sí. Sí. Exacto, pues un poco fue eso. Entonces me dijeron que si quería participar en este proyecto colectivo, que era situar a Batman en tu país, buscar una historia para hacerlo. Entonces le dije, vale, pues venga, me apetece, hombre, que a quién no le apetece dibujar un Batman, ¿no? Así que nada, pensé en qué hacer y claro, hay gente en España
que dibuja Batman y que lo hace genial, ¿no? Entonces, ¿qué puedo aportar yo? Que en todos mis cómics me parece que habrán 2 personajes corriendo como mucho en todas las viñetas que he dibujado, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no, digamos que no es mi terreno. Pero bueno, tú sabes que el cómic de superhéroes se dice el cómic del pijamero. Si tú tienes de Hombre, pijama, sabes mucho. Eso sí, ¿no? Y de hecho al final casi que lo dibujó en pijama al pobre Batman. Entonces, bueno, me lo llevé a mi terreno y es unas vacaciones, que Batman por fin se tome unas vacaciones. Escribí una pequeña sinopsis, se la envié y la verdad es que no me dijeron que era aquello, ¿no? Que no había peleas, no había gente corriendo, no había nada. Digo, no, es que está de vacaciones. Hombre, ya, está de vacaciones, pero algo tiene que hacer. Yo, sí, se deprime, está aburrido. O sea, es una historia sobre el aburrimiento. Y entonces me dijeron que no, que nada, que buscase otra opción, que eso no lo veían. Entonces empecé a pensar otras ideas, pero pensé que no, que esta era la que yo pensaba que me tocaba hacer, ¿no? Y que le podía aportar al personaje otra reflexión, otro tipo de situación. Entonces lo que hice fue dibujar unos bocetos para que pudiesen ver la historia, ¿no? Pues no es lo mismo una sinopsis es Bruce Wayne que está de vacaciones en Benidorm y se va aburriendo cada vez más hasta que entra en depresión, ¿no? Digamos que eso no... Como sinopsis no vende. Con lo que mola Benidorm, ¿sabes? Con lo que mola Benidorm. Bueno, mola Benidorm entre comillas. Bueno, cuando sí, ibas allá una semana... Pero tiene su rascacielos. Sí, eso sí. Decir, Claro, además, Benidorm era perfecto porque si Gotham es la ciudad de las sombras, Benidorm era la ciudad de la luz, ¿no? Con lo cual era donde mejor para sacar de su depresión que ya viene con ella de serie Bruce Wayne, ¿no? Entonces, nada, se lo dibujé. Lo leyeron y me dijeron, vale, venga, vamos, ahora sí, así sí. Entonces, nada, salvo algunos cambios, aún así me hicieron, pues bueno, que tenía que pelearse, de alguna forma había que meter ahí una pelea. O sea, no valía solamente con tenerlo aburriéndose todos los días, sino que tenía que haber algo de acción. Entonces, la única manera era ponerle un flashback. Luego vinieron otros cambios de que no puede irse cada noche con una mujer diferente, no puede beber alcohol. O sea, poco a poco era de, joder, me vais a dejar sin historia. Así, normal que se aburra. Claro. Deprima. Que se depriman, lógicamente. Así que bueno, fue divertido de hacer, ¿no? Ya veremos con esta nueva, con la de Catwoman, si me dejan también, tengo un poco más de libertad. De momento, lo único que han censurado del guión son pequeñas cosas, o sea, que veremos a ver en qué queda. Ya lo veremos. Es que claro, como nos dijiste, es que cambio de género, ya no ¿Sí? sabíamos, cinematográfico, periodístico, ¿qué le falta a Paco Roca ya? Pues Paco Roca el otro día lo vi, estás emulando un poquito ya a Stan Lee. Ah, bueno, sí. Porque estaba yo sentado en el cine Albéniz el sábado viendo La Casa, que por cierto recomiendo a todos los malagueños que la película se está proyectando ahí muy cerca de aquí. Sí. Y sales ahí como Stan Lee, ya estás saliendo ¿Sí? ya. Sí, yo pensaba que toda mi carrera en el mundo del cómic iba a ser mi lanzamiento para ser actor. Y fui Actor con mucha... de método, de hecho, porque la ¿Sí? escena es... Y tengo frase y todo, o sea que Totalmente. no es un papel cualquiera. Sí, por eso. Sí, yo iba con mucha ilusión pensando que iban a descubrir ahí una gran estrella, ¿no? Pero cuando el director me hizo repetir como 10 veces la escena de no, espera. Dila aquí, tienes que empezar a decirla aquí. No, espera, no. O sea, dila con intención, dila un poco más alto, dila que dure más, dila que no sé qué, no mires a cámara cuando digas esto. O sea, al final era ya de una vergüenza... Porque todo el equipo, ¿no? Todo el equipo que empezó, claro, cuando llegué era como, bueno, vamos a conocer al autor del cómic, Paco, tal, todo era como el mundo encantado de que estuviese en el rodaje, ¿no? Y poco a poco ibas viendo como decir, el imbécil este, ¿por qué no se aprende el papel, lo hacemos y nos vamos a comer, ¿no? Así que nada, ahí ha acabado mi carrera cinematográfica. Bueno, pues ya está. Bueno. Sí, más o menos. La próxima sin frase. No, vamos, ni sin frase y sin aparecer. Bueno, curiosamente, y ya vamos a dar paso para que el público haga un par de preguntas antes de que os pongáis en faena. Curiosamente, la primera vez que te entrevistamos,
nos dijiste ahí al final, creo que hay un interés en hacer una película sobre la casa. O sea, sí, fue verdad. como ahí, digo, mira, Sí, pues mira. lo escuché el otro día, digo, tío, hemos cerrado el círculo, ¿sabes? Como Pues desde hace ya entonces muchísimos años, porque... 2019. O sea, No, antes, mucho antes de eso puede ser. Bueno, igual ya sería de cuando iban a empezar ya... Ah, bueno, a lo mejor que ya la tenían medio Claro, porque Alex es un tipo como muy inseguro, ¿no? Y lleva prácticamente desde que salió el cómic con la intención de hacer la película. Y todos los años, bueno, y compró los derechos entonces, y todos los años era como de, la voy a hacer ya, pero es que tengo el guión todavía no lo tengo, pasaba otro año. No, ya casi lo tengo, pero no. Iban pasando los años, y al final ha sido Mira, ha tardado menos que DC, ¿sabes? ¿Sí? Yo creo, mira, ahí podía juntar dos mundos, a Alex y a DC. Los junto y a ver qué sale de ahí, si es que sale. Pues vamos a dar paso al público. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta cortita, que levante la mano, acercamos el micro. Hola, esta es para Paco Roca. Quería preguntarte, ¿qué te ha parecido? ¿No? Vale. ¿Qué te ha parecido al final, cuando ya has visto la película? ¿Qué te pareció? ¿Los cambios, la duración, tal? Bueno, a mí me ha gustado, o sea, lo vi... vi la película, la vi 2 días antes del Festival de Málaga. O sea, Alex, como decía antes, no... Durante todos estos años me iba diciendo que me iba a enseñar el guión y nunca me lo enseñaba. No, ya verás, cuando esté un poco más acabado, cuando pula no sé qué, cuando decida tal cosa. Y empezaron a rodar y no llegué a leer ningún guión, no sabía lo que iba a hacer. Empezaron a rodar y además rodaron en la casa real, en la casa que dibujo, pues es la casa donde paso fines de semana, vacaciones y demás. Entonces fueron a rodar ahí, pero yo veía cosas pero no sabía muy bien qué estaban rodando, porque había escenas que no sabía encajar dónde iban dentro de la trama que yo cuento en el cómic. Y durante un año prácticamente, que ha sido el montaje que ha ido haciendo Alex, no me ha enseñado nada, porque era de no, cuando esté todo montado ya te la enseñaré. No, cuando esté la banda sonora. No, cuando pongamos los efectos de digitales. Y al final, prácticamente, pues eso, a 2 días del Festival de Málaga, que tenía que venir, que ya tenía el billete de tren, tenía el hotel, con lo cual me daba mucho miedo, porque si no me gustaba la peli, a ver qué decía, ¿no? O sea, ya no podía decir que no venía porque lo tenía todo reservado. Y la vi, y primero la vi un poco con mucho miedo, porque no había visto nada, no sabía cuáles eran los cambios que Alex me dijo que iba a hacer. Entonces lo vi con mucho miedo, pero es verdad que a los 5 minutos de estar analizando en qué se parecía y en qué no, me olvidé totalmente del cómic y entré en la película y la disfruté mucho. Y me emocionó mucho, o sea... Ya no estaba pensando en lo que se parecía y en lo que no se parecía al cómic, y me pareció una muy buena película, ¿no? Y de hecho, cuando la acabé, bueno, la he visto ya un par de veces más, cuando la acabé, ya no... Claro, yo no releo mis cómics, ya no me acuerdo de exactamente qué aparece en la casa y qué era de la película, pero no me chirrió nada, o sea, no dudé de, hostia, ¿y esto lo puse yo? ¿Esto es mío? ¿Lo ha añadido Alex después? Hay algunas escenas, lógicamente, que sí, que sé que no son del cómic, pero yo creo que es en primer lugar, una buena película, y en segundo lugar, creo que es una buena adaptación en el sentido de que, aun no siendo lo mismo, comparte el mismo mundo y los mismos sentimientos, ¿no? Que se complementan muy bien. O sea, que el cómic no es exactamente la película no es exactamente el cómic, pero cuando ves las dos cosas te cuesta diferenciar que estaba en un sitio y en el otro, ¿no? Con lo cual me parece que cumple muy bien, ¿no? O sea, que la puedes disfrutar habiendo leído el cómic y no habiendo leído el cómic, que es una buena película. Y una cosilla, dices que te olvidas del cómic, ¿no? Pero cuando la viste, ¿veías una película sobre tu familia o...? Eso llama la atención, ver una película sobre tu familia. La primera no, o sea, yo creo que la primera entré en la película y la vi como un poco ajeno. En la segunda, que ya estás más atento a detalles, sí que te ha dado un cierto pudor, ¿no? Porque reconoces, ¿no? Muchas cosas que has vivido, que son de tus padres, que las has vivido además en esos lugares donde las estás viendo, ¿no? Entonces se te hace muy extraño. Es como un poco... Yo que soy muy de documentales de estos de televisión, cuando muchas veces sale la persona real que cuenta, pues entonces los asesinos entraron en mi casa, no sé qué, ¿no?
y salen hablando las personas reales y luego ves la dramatización, ¿no? Que dices, hostia, se parecen, pero es como mucho mejor todo, ¿no? O sea, yo tengo esa sensación, ¿no? Que dices, hostia, soy yo, pero joder, es David Verdaguer, ¿no? O sea, es como está todo como mejorado, ¿no? Es como pasado por el filtro del cine, ¿no? Pierde la cutrez de la realidad y se convierte en algo que respira glamour, ¿no? Y entonces tienes un poco esa sensación, ¿no? De que son tus recuerdos, pero mejorados todos, ¿no? Multicolor. Multicolor, sí. Pero aún así sí que es verdad que te da un poco de pudor todo esto. Hola Paco, se me han caído los libros y todo. ¡Ay, de la emoción! No, de la emoción es que me pongo muy nerviosa hablando, pero te quería comentar que si piensas no hacer más cosas sobre la guerra civil o algo, a ver si alguien te habla de la desbandada de Málaga. Hombre, sí. Hoy mismo nos han hablado de ello. Es que eso nadie ha hablado de ello hasta hace poco. Antiguamente nada más que se hablaba, que lleva toda la razón, del Guernica, pero aquí pasó mucho más. Sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, Por sí. si algún día puedes hacer alguno, yo no te lo digo que lo haga mañana. ¿Entiendes? Pero si haces algo de eso, y nada, que me pareció muy bonita la película. Ajá. Y la interpretación tuya, pues mira, yo quiero hacer una como la tuya, aunque Bien. pasa de largo. No es fácil, pasar de largo con naturalidad, no, con las cámaras y todo, pero bueno. Venga, gracias por todo. Nada, hombre, a ti, por los comentarios. Sí, claro que conocemos la historia, ¿no? Del paseo del canadiense, es. Sí, la verdad es que es una historia increíble, ¿no? Y es algo que bueno, hemos hablado mucho estos días, en todas las presentaciones también, Rodrigo y yo, ¿no? Que nos hemos dejado una cantidad de historias por contar, que cualquiera de ellas son increíbles. Estamos llenos de historias que con esta especie de amnesia, ¿no? A la que nos han llevado, se han quedado fuera, ¿no? Y que en otros países, cualquiera de ellas, ¿no? O sea, la desbandada esta daría para todo un drama como Dunkerque, ¿no? O sea, son historias increíbles, ¿no? Y que se pueden... Es que mi padre tenía 17 años cuando se fue y se perdió y se fue con toda la gente hasta Almería. Sí. Entonces él contaba cosas. Yo era chica, pero yo sabía que eso existía. Lo que pasa es que nadie hablaba de eso. Sí. Ya de mayor, bueno, ¿me escuchas? Sí, no, te oigo. Ya de mayor ha sido cuando hace poco un escritor de aquí de Málaga o lo puso en un libro, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora. Bueno, hay un cómic también. También hay un cómic, ¿no? Y tú lo podías hacer. Sí. Estaría perfecto. Ya lo deja caer, Así empecé yo. En 6 años más o menos ya empiezas a tenerlo convencido. ¿Habíais hablado del tema? No, pero digo que yo tardé 6 años en convencerle. Si ha empezado hoy, en 2030 tiene el cómic de la desbandada. Bueno, no lo atosigue ahora mismo, que ahora con la película y todo eso está muy liado. Bueno, vamos a dar paso a otra pregunta por aquí. Dile hola. 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 Quería preguntar si tú pusiste al personaje al protagonista de la casa aposta pareciéndose a ti o no. Muy bien, muy buena pregunta. Pues la verdad es que en la casa inventé poco. O sea, es lo que yo estaba viviendo en aquel momento. O sea, mi padre acaba de morir, yo acaba de ser padre y había una casa que había que vender. Tengo 3 hermanos, yo soy el mediano y creo que la única fricción es que puse que uno de los hermanos tenía que ser chica. Pues bueno, así había como un poco más otra visión de la historia, pero bueno, soy yo. O sea, el personaje del hermano mediano soy yo, pero tampoco buscaba que se pareciese físicamente, más o menos que recordase y ya está. Pero sí, lo has acertado muy bien. Otra pregunta por aquí. Se hizo más alto, más guapo, más joven. Por lo demás es igual. ¿Cómo se nota ahí que soy amiguillo? Hola, buena. Quería preguntar algo, pero ya casi habéis respondido antes sobre el abismo del olvido. Me hubiera gustado saber si lo vais a publicar en Francia y cuándo, porque tengo una amiga mía que hace el mismo trabajo, pero con cuerpos de la Segunda Guerra Mundial y no habla español.
Entonces, pues eso. Gracias. Sí, va a salir en Francia, pero ¿cuándo? No lo sabemos todavía. Yo creo que en el 25 sabrá. De momento tenemos ya acelerado Brasil, Sí. Italia, por si habla portugués o italiano. En breve sale en polaco, ¿Alemania? Alemania, Reino Unido, No. Estados Unidos. Sí. Estados Unidos. En valenciano y en euskera, que también saldrá dentro de poco. Sí. Pero sí, la verdad es que sí, vamos, nos ha llegado interés de prácticamente todas partes. O sea que sí, en Francia saldrá seguro, porque además en Francia Paco tiene especial tirón. Y yo. En Francia se me quiere mucho. Estaré esperando la obra de Rodrigo Terrasa. Hola, buenas. Mire, quería preguntaros en relación con la historia de la desbandada. Me imagino que en toda esta gira que habéis hecho, aparte de la historia que vosotros habéis contado, os habrán contado muchas historias que están Millones. relacionadas. Entonces, me gustaría saber alguna que os haya llamado especialmente la atención, que esté relacionada con la vuestra, pero no sea exactamente la vuestra, sobre la guerra civil. Ostras, y luego... es que nos han contado millones y además la gente te lo cuenta con una... Primero con una emoción alucinante y con una generosidad increíble. O sea, es que ayer mismo nos mandaron un mail, venimos del Salón del Cómic de Barcelona y de repente por la noche entro al correo para revisar cosas del trabajo y tal, para que no me despidan mientras estoy promocionando esto. Y tenía un mail de una persona que me decía que estaba, bueno, que necesitaba como fuera conseguir una versión de, o sea, un cómic, un ejemplar de cómic firmado para su mujer por el Día de la Madre y para su madre. Y entonces me compartía una historia, bueno, una parrafada de toda la historia de su, creo que el abuelo de su mujer, una historia similar, ¿no? Había sido fusilado, no lo habían encontrado nunca, sospechaban que estaba en alguna fosa común y tal. Y claro, yo le dije que el hombre le agobiaba mucho, que sabía que había unas colas kilométricas en el Salón del Cómic, no poder conseguirlo. Entonces le dije que no se preocupara, que por la mañana teníamos una rueda de prensa, que se acercara por la mañana y se lo firmábamos, y que si no, que estaríamos el rato que hiciera falta hasta que le firmáramos el cómic. Y entonces, claro, de repente apareció por la mañana, me dijo, soy el que te mando un mail anoche, y nos traía plastificada como la carta de despedida del abuelo de su mujer y una foto de la familia. O sea, la gente te confía como unas cosas que luego no sabes muy bien qué hacer con ello, ¿no? Y dices, ostras, es como que ¿qué hago yo con una foto del abuelo de tu mujer y la carta de despedida manuscrita y las cosas que no se entendían la habían pasado como en un post-it al lado? O sea, hay unas historias increíbles, o sea, increíbles. Y como estas, es que hay muchísimas. O sea, pero nos pasó incluso mientras hacíamos el cómic, que al final pusimos un poco el foco en Pepica Celda, que era nuestra particular heroína, y en Leoncio Badía, pero cuando empezamos a hablar con los otros familiares de las víctimas de la fosa, y claro, esta es la fosa 126 de Paterna. Eso significa que hay como mínimo 125 más y hay unas cuantas más por arriba. O sea, cada persona con la que hablamos tiene una historia increíble. Y entonces al final tienes que elegir, porque todas te dan para un cómic. O sea, es que es lo mismo de lo de las bandas, pero hay muchísimos otros casos. O cuando empezamos a documentarnos, ya no te digo en Paterna, si te vas ampliando el foco, hay millones de historias en fosas comunes de toda España y todas dan para unas historias alucinantes. Y lo sorprendente es que nos hayan contado. O sea, yo desde el 2013 estaba como medio obsesionado con la figura de Leoncio Badía, pero ya por una cosa muy miserable que tenemos los periodistas, que es que no la pise alguien. Yo pensaba, esto es imposible. Claro. Que no lo cuente nadie. O sea, y cuanto más tardaba Paco en acabar de dibujar, tenía la sensación de que alguien iba a hacer algo. De hecho, te pasa, no sé, bueno, yo que soy padre, cuando tienes un hijo de repente solo ves embarazadas, o cuando, pues esto es un poco igual, de repente, después de 10 años acabamos el cómic y le dieron a Leoncio Badía un reconocimiento en la Generalitat Valenciana, le hicieron un monolito en la puerta del cementerio, de repente habían hecho un documental, una canción, y decía, hostia, 10 años que llevo intentando convencer a Paco para hacer el cómic y ahora de repente todo el mundo está hablando de este hombre. Porque había un montón de gente intentando convencer a un director de cine, a alguien de teatro. Sí, sí. Vamos a dar paso a la última pregunta. La última pregunta, porque si no vaya a acabar aquí a las 3 de la mañana. No tenemos prisa. Hola, quería preguntar, porque yo viví en Inglaterra muchos años y allí la gente no sabe de la Guerra Civil Española, sabe que algunos que no participamos en la Primera ni Segunda Guerra Mundial, pero no el por qué. ¿Cómo sentís mandando nuestra historia al extranjero? Porque claro, ya no es solo Europa, pero estáis hablando de Brasil, Latinoamérica, Estados Unidos. ¿Cómo sentís de un país chiquito comparado con el resto, extrapolando nuestra historia al resto? Muy rápido te digo, yo creo que para nosotros ha sido una ventaja. O sea, que antes lo explicaba un poco Paco, pero cuando nos planteamos hacer esta historia, y además para mí es especialmente difícil porque al final eres periodista y estás como muy vinculado al día a día y a intentar dar toda la información posible y pensando en
en cubrir absolutamente todos los aspectos de algo que parece como que está ocurriendo ahora, y de repente cuando te sientas con Paco es como que los plazos se alargan, no tiene nada que ver con los del periodismo, y el foco también se amplía por completo. Entonces, la primera tentación es como querer meter mucha información, querer ir hasta el más mínimo detalle, mencionar la ley de memoria histórica hasta el más mínimo detalle, explicar el contexto en el que ocurrió todo eso. Pero claro, al final la suerte de trabajar con Paco es que sabes que eso se va a leer en todo el mundo y que se va a leer ahora, pero también dentro de 10 o de 20 años. Y eso te ayuda mucho a limpiar. O sea, mucha gente nos dice, es que por ejemplo no habláis del PP o no habláis de Mariano Rajoy. O no habláis de cuando Rafael Hernando dijo que las familias solo se acuerdan de sus abuelos cuando hay una subvención. Y te das cuenta de, sobre todo para un periodista, la tentación de meterte en todo eso es muy grande. Pero cuando piensas que es que esto, ¿a quién le importa en Polonia o en Estados Unidos la figura de Rafael Hernando? Si no importa aquí, pues imagínate en Polonia. Entonces, eso nos ayuda mucho a... Creo que a simplificarlo y a que se entienda mejor la historia. Pensar que no nos está escuchando un ministro ni nos está leyendo un periodista, sino que nos está leyendo alguien en Polonia dentro de a lo mejor 10 años. Bueno. Sí, eso, ¿no? Por un lado también tienes una pequeña responsabilidad, ¿no? Y es intentar ser, bueno, y eso lo intentamos mucho, ser muy rigurosos con lo que contamos. O sea, también te das cuenta de que para gente de fuera que no sabe mucho sobre esta historia, igual se quedan con tu versión. Entonces sí que intentábamos, tanto para los lectores en España como para todo el mundo, el ser muy, muy rigurosos con todo lo que estábamos contando. E intentamos contrastar todo, incluso testimonios que nos habían contado, los quitamos porque no estábamos seguros de lo que nos estaban contando. Entonces, y que a veces eran demasiado exagerados o demasiado de buenos y malos. Entonces intentamos ser muy muy rigurosos con lo que contábamos para no dar una imagen o no dar una historia que no supiésemos que realmente era así. Y por otro lado, también te das cuenta de que hay dramas que son atemporales y que se pueden entender en cualquier parte, ¿no? Muchas veces pensamos que lo que estamos contando es muy localista, pero en el fondo hay dramas que en Polonia saben lo que es una represión, que en otros países la han tenido, como en Italia, como en Alemania. Las fosas comunes existen en otros países, otra cosa es que ya no sean un problema. Y luego, por otro lado, ¿no? Que lo que tienes de fondo son historias humanas, ¿no? Como hablábamos antes, al final de lo que trata El abismo del olvido, más allá de la anormalidad y del motivo por el que están esas personas en la fosa común, es también un hecho humano, ¿no? De gente, de familia que intenta encontrar y recuperar a sus seres queridos, ¿no? Entonces también nos damos cuenta de que lo local tiene que funcionar en cuanto a explicar una situación, pero en realidad lo que importa es que tengas unos personajes y tengas unas situaciones que sean interesantes para el lector de cualquier parte del mundo. Bueno, pues muchas gracias por nuestra parte. Nosotros hemos acabado, aunque vamos a seguir. Vosotros, pues nosotros también. ¿Cómo lleváis el ir firmando cómics mientras hay 4 diciendo tonterías y todo eso? Mejor, ¿no? Más agradable. Sí. Creo que la logística es situarlo en otro sitio, en una mesa de. O si queréis, hoy lo vemos cambiar. Hoy nos quedamos Rodrigo y yo diciendo tonterías y vosotros 4 firmáis. Ya, pero es que yo dibujar lo llevo regular. Así que bueno, que muchísimas gracias por nuestra parte y muchísimas gracias a vosotros. Que ahora pues y que os vaya a firmar. Digo, yo que vale, ya lo has dicho. Okay.